Bienvenidos, soy Javier Cárdenas de leerciencia.net. En esta oportunidad se desarrolla un ejercicio relacionado con choques elásticos. El ejercicio dice así: una esfera A de 2 gramos de masa que se mueve con velocidad de 1,2 metros por segundo choca con una esfera B de 3 gramos de masa que se halla en reposo. Después del choque, las esferas se mueven sobre una misma recta. Responda si el choque es elástico o inelástico, también si es unidimensional o bidimensional y además si se conserva o no la cantidad de movimiento y la energía cinética. Finalmente, calcule las velocidades de las esferas luego del choque y dibuje el esquema. Aprovecho para pedirles que se inscriban al canal y que dejen sus comentarios. Además, en la descripción del video dejo un enlace a un artículo que trata los conceptos básicos sobre choques elásticos e inelásticos. Leerciencia.net, el sitio web de las ciencias naturales. La respuesta a las preguntas está relacionada directamente con los conceptos básicos de los choques elásticos e inelásticos. La respuesta a la primera pregunta es que el choque es elástico porque después del choque las esferas se mueven separadas y porque el ejercicio no hace referencia a deformaciones permanentes. La segunda respuesta es que el choque es unidimensional porque antes y después del choque las esferas se mueven sobre la misma línea recta. La respuesta a la tercera pregunta es que se conserva la cantidad de movimiento, pero también se conserva la cantidad de energía cinética. Estas son características propias de los choques elásticos. Es decir, siempre que se hable de un choque elástico, damos por hecho que se conserva la cantidad de movimiento y que se conserva la cantidad de energía cinética. La fórmula que representa la cantidad de movimiento está dada por la suma de la cantidad de movimiento de la esfera A más la cantidad de movimiento de la esfera B. Esto debe ser igual a la cantidad de movimiento de la esfera A después de la colisión más la cantidad de movimiento de la esfera B después de la colisión. De la misma manera, la cantidad de la energía cinética. La cantidad de energía cinética antes de la colisión debe ser igual a la cantidad de energía cinética después de la colisión. Ahora bien, como nos piden hallar el valor de la velocidad final de la esfera A y la velocidad final de la esfera B, nos damos cuenta que tenemos dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. En el primer caso tenemos acá la velocidad final de la esfera A y aquí también la velocidad final de la esfera A. Mientras que en el último término tenemos la velocidad final de la esfera B y acá en la ecuación de energía cinética también tenemos la velocidad final de la esfera B. De tal manera que armando un sistema de ecuaciones de 2 por 2 es posible hallar una fórmula para calcular la velocidad final de la esfera A y otra fórmula para calcular la velocidad final de la esfera B. El ejercicio nos dice que la velocidad inicial de la esfera B es 0 porque está en reposo. Eso nos permite simplificar un poco más las ecuaciones para poder encontrar el valor de la velocidad final de A y de la velocidad final de B. Como la velocidad inicial de B es 0, todo este término se puede eliminar y nos queda entonces que la velocidad final de A es igual a la velocidad inicial de A por la diferencia de las masas dividido entre la suma de las masas. Algo parecido ocurre con la fórmula para hallar la velocidad final de B. Como la velocidad inicial de B es 0, todo este segundo término en la ecuación se puede eliminar y nos quedaría que la velocidad final de B es igual a 2 veces la masa de A por la velocidad inicial de A sobre la suma de las masas. En el caso de los datos del ejercicio tenemos que la masa de la esfera A es 2 gramos, pero para trabajar en unidades del sistema internacional, esa masa debe estar representada en kilogramos. Para pasar de gramos a kilogramos dividimos entre 1000, de tal manera que 2 gramos equivalen a 0,002 kilogramos. Igual ocurre con la masa de la esfera B, donde 3 gramos dividido entre 1000 es igual a 0,003 kilogramos.
Tenemos también la velocidad inicial de la esfera 1, que es 1,2 metros por segundo, y la velocidad inicial de la esfera B, que es igual a 0. Reemplazando entonces los valores, tenemos que la velocidad final de la esfera A es la velocidad inicial de la esfera A, que es 1,2 metros por segundo, omitimos las unidades para simplificar el proceso, multiplicado por la diferencia de las masas y dividido entre la suma de las masas. Una vez hacemos estas operaciones, tenemos que la velocidad final de la esfera A es de menos 0,24 metros por segundo. Este signo negativo indica que una vez que la esfera A colisiona, retrocede, se mueve en sentido opuesto. Para la velocidad final de la esfera B, hacemos lo mismo, reemplazamos los valores, entonces sería 2 por la masa de la esfera A multiplicado por la velocidad inicial de la esfera A y dividido entre la suma de las masas. En este caso el resultado es 0,96 metros por segundo, que al ser positivo indica que la esfera B se mueve en la misma dirección en que se estaba moviendo la esfera A. Finalmente, como nos piden dibujar el esquema, entonces dibujaremos que antes de la colisión la esfera A se movía hacia la derecha con una velocidad de 1,2 metros por segundo, incluimos también su masa, mientras que la esfera B de 0,003 kilogramos de masa se hallaba en reposo, 0 metros por segundo. Eso antes del choque. Y después del choque, la esfera B adquiere una velocidad de 0,96 metros por segundo hacia la derecha, mientras que la esfera A, después de la colisión, retrocede con una velocidad de 0,24 metros por segundo. Esto es todo por este ejercicio y nos vemos en una próxima ocasión.